¿Qué tal? Bienvenidos a este programa pues donde pretendemos cuidarles un poco, que ustedes se cuiden mejor, y traemos a quien nos cuida desde los pies, por supuesto, que es el doctor Juan Pablo Jiménez. Doctor, bienvenido al programa. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas. Encantado de participar en este programa y hablar de esa parte tan fundamental y tan imprescindible como son nuestros pies. Doctor Jiménez, como siempre decimos con G, es de los Jiménez con G. La salud empieza por los pies. Exacto, siempre comentamos que la salud empieza por los pies, es nuestra base de sustentación, gracias a ellos podemos caminar con total libertad. Y una patología, una alteración, una malformación que hay en el pie, que curse con dolor o sin dolor, esto es importante comentarlo, pues puede ir alterando no solamente nuestros pies, sino todo nuestro aparato locomotor, como es tobillo, rodilla, cadera y columna. Por eso es imprescindible tratar el pie y hacerse revisiones rutinarias. Desde luego. Ya saben ustedes que pueden participar en el programa. Esperamos sus llamadas, sus consultas. Para el doctor Jiménez, el número de teléfono de contacto es el 91, que aparece ahora en pantalla. 91 543 2294. 91 543 2294. Y a través de ese teléfono, quien nos ha llamado es Irene. Irene, bienvenida al programa. ¿Qué tal? Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Irene. Buenos días, pues, doctor. Coméntenos. Mire, tenía una preguntilla porque, sobre todo ahora que ha terminado el verano y volvemos a llevar los zapatos cerrados y eso y apretados, resulta que se me clavan las uñas, sobre todo en algunos dedos concretos, en la carne y me hace bastante daño. Sí, entonces, no sé cómo, porque me corto bien las uñas y todo, entonces no sé cómo solucionarlo. Muy bien, fenomenal. Pues muchas gracias por su llamada, Irene. Tiene un nombre precioso, ¿eh? Yo tengo una hija que se llama Irene. Entonces, claro. Tiene un nombre precioso. Bueno, pues nada, yo le contesto a través de la televisión. Muchas gracias por su llamada y que tenga un feliz día. Sí. Muy bien, pues nada, Irene nos comenta que tiene la uña barquillada, tiene la uña encarnada y esto le impide el poder hacer una vida relativamente normosómica o normalizada, porque, claro, la uña encarnada se altera la propia matriz de la uña, que son las células que nutren a esa uña, con lo cual esa uña va comprometiendo cada vez más el tejido blando, con lo cual pueden aparecer el día de mañana, si se provoca un pequeño traumatismo, un microtraumatismo repetido con el dorso del calzado que vaya a andar más de lo normal, puede sesgar el propio tejido blando y aparecer una infección, lo que llamamos un mamelón carnoso, que es una inflamación del propio tejido, y nos hemos encontrado con críos jóvenes que no quieren decírselo a sus madres, tal, por miedo a llevarle al especialista creyendo que le va a hacer dolor, tal, que le va a provocar dolor, y aparecen mamelones donde ha protruido y ha tapado casi lo que es el espacio de la propia uña. O sea que, y entonces, bueno, pues esto conlleva su peligro, ¿no? La uña es una zona séptica, una zona sucia, por mucha higiene que tenga la persona, y entonces propenso a que pueda provocar inclusive septicemia si no se trata a tiempo, ¿no? La patología. Entonces, bueno, pero Irene nos comenta que es una patología que le molesta, sobre todo cuando se pone un calzado, y un calzado sobre todo más estrechito, etcétera. Entonces, bueno, pues habría que ver si verdaderamente presenta una uña encarnada, y si fuera así, yo recomendaría pautar una solución definitiva que consiste en poner un puntito de anestesia, se eliminan unos milímetros los laterales de la uña para que esa uña salga estéticamente y funcionalmente perfecta y no vuelva a dar ningún tipo de problema, ningún tipo de alteración. Es una cirugía ambulatoria donde la persona sale caminando y va a seguir llevando su propio calzado. Es una intervención estupenda. En el caso que... Bueno, además pues, no duele, digamos, ¿no? Porque está la anestesia, ese miedo además, y el dolor que causa las uñas encarnadas o enterradas, también como se llama popularmente, en la intervención no está. Exacto, exacto. Eso se elimina de raíz, eso se elimina de por vida, porque lo que hacemos es eliminar unos milímetros y luego lo que es a la matriz de la uña damos unos impactos de láser para que no vuelva a salir por esos milímetros, por esos laterales, con lo cual esa uña va a salir estéticamente y funcionalmente perfecta. Es una intervención rápida, donde la recuperación es inmediata, donde va a poder hacer su vida relativamente normosómica y se elimina ese problema de raíz. Estupendo. Ella decía que se cortaba las uñas correctamente. ¿Con el corte de uñas no se puede evitar cuando ya es que sale la uña así encarnada? Muy buena pregunta, ¿no? Porque es verdad que se ha oído tanto sobre las uñas, decir, no, hay que cortarlas siempre rectas. Bueno,
Eso que se lo digan a una persona que tiene una uña barquillada, ¿no? Por muy recta que se lo corte, va a seguir molestando, con lo cual es normal que nos introduzcamos algo por las zonas laterales. Lo único que sí podemos agudizar la patología, podemos hacer que esa patología aparezca en edades más tempranas, ¿no? Cuando debería aparecer, ¿no? Pero bueno, nos encontramos con críos de 2 años, 4 años, crías de 14, críos de 14 años, a personas con edades muy avanzadas, ¿no? Con uñas encarnadas, ¿no? Que han estado padeciendo de por vida, ¿no? Bueno, pues para ello hay una solución definitiva, totalmente indolora, donde la recuperación es inmediata y donde va a seguir haciendo esa vida relativamente normalizada desde el primer momento que se interviene. Estupendo. Ya saben ustedes que tienen el número de teléfono de la Clínica Jiménez, ahí aparecerá ahora en pantalla, están en la calle Alcalá 378 en Madrid, pero atienden por supuesto a toda España. El 91 367 0071, 91 367 0071, ahí pueden llamar para pedir una primera consulta que es gratuita para hacer el diagnóstico, evidentemente la patología que ustedes puedan tener en el pie y ofrecerles las distintas soluciones, como vamos ofreciendo aquí a través del teléfono de participación del programa, a través de las consultas que hacen ustedes directamente al doctor Juan Pablo Jiménez. Quien nos llama ahora es Teresa. Teresa, bienvenida al programa, ¿qué tal? Hola, buenos días, muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días, encantado. Buenos días, doctor, igualmente. Muy bien. Yo quería preguntarle por los pies planos. Yo tengo los pies planos y la verdad es que suelo tener bastantes problemas. Una de las cosas que me sucede es que me suele doler el talón bastante al andar. Entonces, yo no sé qué puedo hacer para corregir esto. Muy bien, perfecto. Pues nada, yo le contesto a través de la televisión y muchas gracias por su llamada y que tenga un feliz día. Vale, igualmente, Nada, muchas gracias. Hasta luego. Pues vamos a ver, nos comenta que tiene 2 alteraciones, una de ellas hay una ausencia del arco del pie, presentando un pie cabo, perdón, un pie plano. El pie cabo es el antagonista del pie plano, el pie cabo, a ver si lo tenemos aquí. Estos son antagonistas, ¿no? Significa que tienen mucho arco. En cambio, el pie plano es un déficit del arco. Tanto un pie como otro es patológico siempre, porque altera movimientos, provoca movimientos colaterales, movimientos laterales en el pie. El pie plano puede ir concomitante a una patología como es el valguismo y la pronación, significa que introduce el pie hacia el borde interno. Suelen presentar, la mayoría de los pacientes que tienen pies planos suelen presentar hiperlaxitud ligamentosa, o sea, los ligamentos son hiperlaxos, con lo cual es probable que esa patología, según vaya transcurriendo el tiempo, vaya a ir a más. Por eso es importantísima tratarla desde sus inicios, a partir de los 2 años, conviene tratar esta patología para equilibrar perfectamente el pie y para configurar el arco del pie y para fortalecer toda la musculatura. Es fundamental porque la hiperlaxitud muchas veces es de por vida, es un problema, la mayoría de los problemas suelen ser congénitos hereditarios y esa patología de hiperlaxitud la va a tener de por vida, pero se puede compensar bien si fortalecemos perfectamente toda nuestra musculatura. Por eso el andar es tan beneficioso para fortalecer esa musculatura. No hace falta correr ni hacer grandes ejercicios físicos, ¿no? Simplemente con el hecho de andar todos los días, 1 hora, media hora por la mañana, media hora por la tarde, a un nivel intenso, pues puede fortalecer mucho toda nuestra musculatura, aparte de beneficiarnos a nivel de ciertos órganos, ¿no? El corazón, etcétera, ¿no? Toda nuestra vascularización, etcétera, ¿no? Y sobre todo también ciertos órganos, el hígado, etcétera, el páncreas, ¿no? Tantos problemas de diabetes, etcétera, ¿no? Cómo podemos compensar ese déficit por medio de el andar, ¿no? Que es el ejercicio que más recomiendo, ¿no? Igual que la natación, etcétera, ¿no? Entonces, en este caso, que presenta el pie plano, yo recomendaría aquí llevar un buen soporte. El soporte es como una plantilla que redistribuye y equilibre perfectamente todo el peso corporal para mantener ese pie totalmente
en una posición neutra y evitar ese movimiento de balanceo interno que suele cursar. El pie plano también suele cursar con un genuvalgo. El genuvalgo significa que las rodillas se juntan hacia el borde interno, con lo cual hace que todo ese aparato locomotor, cuando hablamos del aparato locomotor estamos hablando de tobillo, rodillas, cadera y columna, también puedan quedar afectados. Por eso es importancia vital de cuidado del pie. Y luego ya está el dolor en el talón. El dolor en el talón puede estar causado no tanto por el pie plano, aunque el pie plano casi siempre cursa con déficit, sobre todo en el movimiento flexo-extensor, en el movimiento hacia arriba y hacia abajo se va a tener mucho más limitado, sino que ese dolor a nivel del talón puede estar causado bien porque presente una fascitis plantar, o bien una entensitis, que es una inflamación del origen de la fascia, o bien un espolón calcáneo. Nos hemos encontrado con infinidad de pacientes que no han sido bien diagnosticados, o sea, que nos han venido a la clínica diciendo, bueno, yo he ido al especialista y le he comentado que tiene un dolor intenso en el pie. Entonces me han hecho radiografías, etcétera, y me han dicho que es una fascitis, cuando verdaderamente era un espolón calcáneo. Claro, una radiografía convencional muchas veces es unidireccional, no se evidencia a nivel radiológico, o bien la proyección del propio haz de rayos pues no ha sido el apropiado, con lo cual no sale esa protrusión, ese crecimiento normal que presenta una entidad patológica como es el espolón calcáneo. El espolón calcáneo puede salir de dos formas, puede salir bien verticalizado o bien horizontalizado, y dependiendo de esa direccionalidad va a ser más traumático o menos traumático. Cuando aparece un espolón verticalizado y puntiagudo, pues claro, hay que pautar un tratamiento, porque los tratamientos conservadores no serían suficientes para mitigar la sintomatología. En cambio, los espolones horizontalizados de punta roma, etcétera, con infiltración local, con soporte plantar, sería más que suficiente. Ahí estamos viendo, creo que estamos viendo, vertical, ¿no? exacto. Aquí estamos viendo un paciente que presenta un espolón calcáneo que va a ser intervenida, bueno, que ha sido intervenida. El espolón calcáneo, cuando es verticalizado y puntiagudo, por mucho que pautemos ese tratamiento conservador, no va a mejorar, con lo cual el tratamiento de elección sería la intervención, que para ello se le pone un punto de anestesia local, se hace una pequeña incisión y se estirpa limpiamente ese espolón calcáneo. Es una cirugía ambulatoria donde el paciente sale caminando, se hace con mínima incisión, se traumatiza poco tejido óseo y tejido blando, por eso las recuperaciones son muy tempranas. Recuerdo además, perdona, que cuando grabamos estas imágenes precisamente le comentaste las dos soluciones a la paciente, que bueno, siempre digamos intentas pues mostrar las distintas soluciones. En este caso está la solución conservadora, que no iba a mejorar evidentemente. Exacto, exacto, pero es verdad que el paciente necesita saberlo, ¿no? Claro. Necesita saber qué opciones hay, porque hay pacientes que no quieren ser intervenidos por cualquier aspecto, entonces irrefutablemente hay que llevar un tratamiento y hay que pautar un tratamiento conservador, porque esto no puede ir a su libre albedrío, porque esto podría agudizar, es una patología que va a más y que le va a limitar su vida activa. El espolón calcáneo sobre todo es muy doloroso cuando la persona está en sedestación, sentada durante mucho tiempo y quiere incorporarse, o bien por las mañanas cuando se levanta, de haber estado toda la noche durmiendo, etcétera, y se levanta e hiperapoya ese talón en el suelo, pues aparece un dolor tremendamente agudo que hace retirar ese pie del suelo, con lo cual esto, bueno, pues le imposibilita hacer esa vida relativamente normal, o cuando camina mucho, tiene que claudicar su marcha, tiene que pararse del dolor tan intenso que le está provocando. Entonces, por eso es fundamental tratar esta patología, no dejar que esa patología vaya más, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso esa importancia de concienciación de cuidado del pie. Sí. Estupendo. Pues ya saben ustedes que tienen un número de teléfono de participación en el programa, es el que va a aparecer ahora, el 91 543 22 94, 91 543 22 94. A través de él pues pueden hacer sus consultas al doctor Juan Pablo Jiménez, o también bueno, pues nos llegan, digamos, a través de vuestra propia página web, de clinicajiménez.com, algunas consultas para el doctor. Especialmente tenemos el caso, por ejemplo, de Manuel, que nos escribe desde Alicante. Hay personas que escriben, digamos, desde fuera de Madrid porque piensan, pues a lo mejor me queda un poco lejos, pero también tan lejos como hasta Brasil, digamos, habéis tenido pues pacientes, ¿no? Exacto. Que se ve en concreto qué es lo que hay que hacer, y bueno, pues luego si hay que hacer, por ejemplo, una intervención,
la recuperación hoy en día es más o menos sencilla, con algunas curas y poco más, ¿no? Se pautan unas curas, sobre todo las 2 primeras curas son las más importantes y... Bueno, pues como hemos comentado, el 90% de las intervenciones que realizamos se hacen con mínima incisión, con incisiones que traumatizan poco tejidos y tejido blando, por eso las recuperaciones son muy tempranas, donde el paciente va a salir caminando, una vez intervenido, va a ser autónomo, no tiene por qué depender de nadie. Esto es importantísimo porque operamos a multitud de pacientes con edades muy avanzadas. Hemos comentado en muchos programas que hemos intervenido personas hasta de 105 años de edad. O sea que la edad no es un impedimento, ¿no?, para que la persona pueda ser intervenida, siempre y cuando se vean visos de mejoría de calidad de vida. Y operamos a muchas personas de 80, 85, 90, 95 años. O sea que... y viven solas, ¿no? Y entonces, bueno, pues tienen que seguir haciendo su vida normal, ¿no? Porque no pueden pararse, ¿no? Tienen que seguir comiendo y tienen que ir a por el pan y tienen que... Exacto, ¿no? Entonces, por eso es importantísimo este tipo de intervenciones que se realizan bajo anestesia local. Por eso podemos intervenir a multitud de personas también con problemas circulatorios graves, con diabetes, personas con síndrome, padrinizadas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues con este tipo de cirugía pues cubre mucho abanico de personas que a lo mejor con cirugía tradicional pues no podrían, con anestesias generales, etcétera. Claro, desde luego. Sí. El caso, como decía, de Manuel, que nos escribía desde Alicante, nos habla de un dolor muy intenso, pero en la planta del pie. Sí. Y pues comentaba qué soluciones pueda tener, porque la solución de no caminar pues como que no le gusta. Claro, exacto. El hacer una vida sedentaria conlleva muchísimos perjuicios, ¿no? Sobre todo, además, como has comentado, que es importante tener, pues, bueno, digamos, hacer 30 minutos y 30 minutos, digamos, de andar al día, ¿no? Exacto. Eso sería lo ideal, ¿no? Y sobre todo andar a un paso ágil, ¿no? Es verdad que esto, para una persona que tenga una patología concreta, que le impida poder hacer una vida normal, pues dirá, podrá hacerlo Rita la cantadora, pero yo no voy a poder porque me duelen mucho los pies, ¿no? Como en este caso, ¿no? De esta paciente, de esta señora que nos escribe a nivel de... Manuel, o Manuel, ¿no? O este señor, ¿no? Que presenta dolor en la planta del pie. Cuando habla de la planta del pie entiendo yo que es a nivel metatarsal, a nivel de los metatarsianos. Esos huesos, según vaya transcurriendo los años, pues se van a ir sobrecargando, se pueden ir hundiendo, puede ir provocando signos externos patognomónicos como son las callosidades a nivel de la planta del pie. La callosidad siempre está provocado por una alteración interna, por un componente interno, o sea que es el propio hueso que traumatiza las partes blandas de la piel y la piel se defiende provocando una callosidad. Entonces esto, bueno, pues altera pues esta biomecánica, ¿no?, que hemos hablado tantas veces, ¿no? Nuestra estructura del pie. En el pie hay 28 huesos unidos entre sí por infinidad de ligamentos y tendones, ¿no? Y si hay algún tipo de alteración o malformación que curse con dolor o sin dolor, porque hay muchísimas patologías que entran dentro del saco de patologías silentes, pero que tienen una importancia vital porque están minando todos nuestros huesos colindantes en el pie y a la vez, como nuestro pie es nuestra base de sustentación, altera no solamente el pie, sino las grandes articulaciones como son tobillo, rodilla, cadera y columna. Claro. Por eso es importantísimo el cuidado del pie. Entonces, bueno, pues ese dolor le impide poder hacer esa vida totalmente normal. Entonces, esto hay que tratarlo, hay que ver en qué estadio se encuentra esa sobrecarga metatarsal y depende del estado en el que se encuentre esa sobrecarga, porque hay una sobrecarga de primer, segundo, tercer y cuarto grado. Dependiendo del grado, pues vamos a pautar un tratamiento más conservador o más definitivo. Cuando existe un primer y segundo grado de sobrecarga, que es el hundimiento de los huesos, que lo malo es que no solamente se queda ahí, sino que va a ir estrechando el espacio entre hueso y hueso, con lo cual va a ir provocando otra entidad patológica como es una neuritis. La neuritis es una inflamación, perdón, del tejido nervioso. Ese tejido nervioso se inflama de tal manera que provoca no solamente dolor, sino algún tipo de calambre o pinchazo, sensación de quemazón o inclusive adormecimiento de los dedos, que puede desembocar a la vez en otra patología aún muchísimo mayor, como es el neuroma de Morton. El neuroma de Morton es una inflamación totalmente irreversible del tejido, con lo cual muchas veces hay que intervenirlo, ¿no? Entonces,
cuando aparece ese dolor en la planta del pie, esa callosidad, pues sí conviene llevar un soporte. El soporte lo que va a hacer es equilibrar, mantener y evitar los movimientos de balanceo, va a evitar presiones en esa región, con lo cual va a notar una mejoría tremendamente palpable a la persona. Ahora, cuando ya es una sobrecarga de tercer, cuarto grado, el tratamiento de elección, aunque también se puede poner y pautar el soporte plantar para aquellas personas que no quieran ser intervenidas, igual que se pueden también pautar ciertas infiltraciones locales, infiltraciones homeopáticas, que no tienen efectos secundarios. En este tercer, cuarto grado, el tratamiento de elección sería el realizar una intervención que consiste en poner un punto de anestesia local, se hace una pequeña incisión y a partir de ahí se provoca una osteotomía, que es un microcorte en el propio tejido óseo para elevar ese hueso de su posición recta, con lo cual desaparecería el dolor a nivel plantar y la propia callosidad. Es una maravilla de intervención. Perfecto. Pues ya saben, tienen un número de teléfono de la Clínica Jiménez para pedir su primera consulta, la que se diagnostique cuál puede ser su problema, su patología con el pie. El número de teléfono de la Clínica Jiménez es el 91 367 0071. 91 367 0071. Y a través del teléfono del programa, quien nos ha llamado desde Valencia es Asunción. Asunción, bienvenida al programa, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Hola. Buenos días, Asunción. Buenos días, doctor. ¿Qué tal? Buenos días. Mire, una pregunta. Es que me duele la planta del pie. Sí. Así por donde la zona del medio. O sea, Sí. si me aprieto, me duele y no puedo caminar bien. Ya entiendo. Muy bien. Asunción, pues ¿cuánto tiempo lleva más o menos con este dolor? ¿Mucho tiempo? ¿Poco? Bastante, como 2 meses, 3. Sí. Bien. Perfecto. Asunción, pues yo le contesto a través del televisor y muchas gracias por su llamada y que tenga un feliz día. Estar atenta, igualmente, doctor. Venga, muchas gracias por su llamada. Pues vamos a ver, es verdad que las llamadas son importantes, ¿no? Porque hay otras personas que se identifican con la patología, ¿no? Y dicen, bueno, pues a mí me ocurre lo mismo. Bueno, pues Asunción nos comenta que presenta una sobrecarga, que tiene molestias a nivel plantar. Entiendo yo que es la patología más o menos parecida a la que hemos estado hablando, que es el propio hundimiento de los huesos de la planta del pie, que lleva 2 meses, 3 meses cursando con esta sintomatología. Bueno, pues esto es un toque de atención, ¿no? El dolor es un toque de atención que nos da nuestro cuerpo frente a algo que no funciona adecuadamente. Entonces, porque el cuerpo habla, el cuerpo se expresa, ya no solamente... Y hay que escucharle, ¿no? Exacto, no solamente es el lenguaje oral, ¿no? Sino que hay otro tipo de lenguaje que tenemos que interpretar, ¿no? Las personas. Y siempre y cuando aparece un dolor que no está causado por nada externo, bien por un traumatismo, bien por un microtraumatismo repetido, etcétera, que puntualmente eso va a pasarse y ya está, cuando se pase ese traumatismo, pero cuando aparece un dolor y que esto es claudicante y que esto llevamos varios meses o años, ¿no? Como nos hemos encontrado en casos, ¿no? Donde no le hemos hecho mucho caso. Es verdad que vivimos en una sociedad donde las prisas imperan y no nos da tiempo casi ni a cuidarnos a nosotros mismos. Bueno, pues qué importante hacer un parón en el camino y acudir al profesional, ¿no? Y ver verdaderamente si hay algún tipo de alteración, ¿no? Y si hubiera algún tipo de alteración, cogerlo a tiempo y bien con un soporte plantar, bien con una pequeña intervención, bien con férulas, bien con ortosis de silicona. O sea que hay un abanico de tratamientos inmensos dentro del campo que nos compete a nosotros, como es el pie, ¿no? Pero que altera, ¿no? Todo nuestro aparato locomotor, como me gusta siempre decir, ¿no? Que nuestros pies son nuestra base de sustentación, que gracias a ellos podemos caminar, ¿no? Y un dolor pues, nos puede imposibilitar poder hacer esa vida relativamente normalizada. Por eso es importantísimo tratar el pie. Y bueno, pues Asunción convendría verla, diagnosticarla, hacer un estudio computerizado de la marcha, hacer un estudio tridimensional a nivel del fluoroscopio y el fluoroscan, que son 2 aparatos que lo que hacen es visualizar perfectamente el pie en 360 grados. Vamos a verlo a nivel tridimensional, con lo cual nos da una visión perfecta del tipo de alteración o malformación que presenta y pautar ese tratamiento para que sea eficaz y mitigar toda sintomatología, eliminar todo síntoma doloroso. Desde luego. Ese diagnóstico lo hacéis directamente en la primera consulta. Exacto. ¿no?
ese diagnóstico se hace en el momento que la persona se labra la anamnesis, que es el historial clínico, y a partir de ahí hacemos ciertas preguntas, hacemos un estudio clínico que es tan importante, ¿no? Porque no solamente nos valemos de la aparatología, sino de la experiencia del propio profesional, ¿no? Yo llevo 22 años interviniendo pies y viendo pies, ¿no? Mi padre llevaba 50 años, ¿no? O sea que como profesional también en este campo. Entonces, importantísimo el estudio clínico, porque hoy en día se diagnostica inclusive por internet, ¿no? Esto no es así, ¿no? Hay que verlo, hay que palparlo, lo tiene que ver el profesional, tiene que escuchar al propio paciente. Esa intercomunicación entre el paciente y el profesional es fundamental, que eso no se debe perder nunca, ¿no? Porque nos da muchos visos que en una radiografía convencional o en un estudio fluoroscópico no se evidencian. En cambio, dependiendo cómo se exprese el propio paciente, dónde aparezca la sintomatología, etcétera, todo eso es fundamental, porque cuántos neuromas no han sido diagnosticados a nivel de resonancia magnéticas nucleares y en cambio clínicamente, por los síntomas que refiere el paciente, por la palpación que lo ejerce el propio profesional, podemos evidenciar que verdaderamente hay un neuroma de Morton, lo hemos intervenido y evidentemente se encontraba, ¿no? Se ha analizado y se ha visto que era un neuroma, con lo cual hemos quitado un suplicio a la persona que durante muchísimos años pues han estado dándole largas ciertos profesionales, ¿no? Porque no escuchaban al paciente. ¿Qué es lo que había? Estamos a falta de 2 minutos para terminar el programa, pero sí quería hacerme eco del email de Sandra, que dice que en otros programas ha escuchado que con el láser se pueden eliminar los hongos de los pies. Entonces, quería saber cómo es eso, que cuánto tiempo se tarda. Qué novedoso, ¿no? Es el láser, ¿no? ¿Cuántos años hemos estado sin poder tratar perfectamente los hongos de las uñas de los pies? En cambio, hoy en día, gracias a la última tecnología, como es el láser de última generación, podemos eliminar totalmente el hongo, ¿no? El hongo que se acantona en la uña y por mucho que pautemos cremas locales antifúngicas, lacas antifúngicas, tratamientos orales que pueden provocar efectos secundarios, por eso hay que sacar analíticas rutinarias, pueden provocar a nivel del hígado, del riñón o del propio páncreas, puede alterar, ¿no? Entonces, y provocar esos efectos secundarios. En cambio, el láser de última generación es inocuo, no daña al paciente, daña a la patología en concreto, que es el propio hongo, con lo cual veremos cómo ya no solamente eliminamos el hongo, sino veremos cómo gana en estética y en funcionalidad esa uña. Con lo cual eso es una maravilla, ¿no? Porque claro, las mujeres que son un poquito más coquetas, tal, pues ven que va mejorando, ¿no? Ya no solamente la eliminación, que es lo fundamental y lo imprescindible, sino cómo gana en estética y en funcionalidad pues esa uña, ¿no? Y entonces, bueno, pues pautan ciertas sesiones, se dan impactos, es indoloro el tratamiento, como mucho puede notar algún foco de calor en un momento determinado, pero muy pasajero. Y en pocas sesiones, entre 8 o 10 sesiones, dependiendo del grado de alteración patológica que presente y del campo en el que esté anidado el hongo, pues vamos a dar más o menos sesiones. Entonces, pero es una maravilla porque elimina totalmente esta patología. Estupendo, porque hasta ahora no se podía eliminar. Exacto, no se podía eliminar, y lo malo del hongo es que podemos propagarlo a otras partes de nuestro cuerpo, ciertos órganos de nuestro cuerpo, o a las uñas de las manos, etcétera, ¿no? Muy bien, pues doctor Juan Pablo Jiménez con G, muchas gracias por estar con nosotros, por aconsejarnos bueno, pues para cómo tener mejor los pies, desde luego. Muchas gracias por invitarme y hacer un programa sobre patologías que confieren al pie. Y ustedes les recordamos, tienen un número de teléfono de la Clínica Jiménez, el 91 367 0071, ahí está, 91 367 0071, a donde, pues como hemos dicho, pueden llamar para pedir su primera consulta en la que se analice su pie, se detecte, se vean las soluciones a su patología. Y nosotros lo único que ya nos queda es simplemente emplazarles a un próximo programa en que estaremos encantados de contar con ustedes, tanto al otro lado de la pantalla como a través del teléfono. Hasta la próxima.